estamos en competencia con la Sociedad Peruana de Pediatría, que también está pasando en vivo su ponencia, ¿no? Que está también interesante. Pero créanme que, bueno, el tema que vamos a abordar hoy día bien vale la pena, ya que genera, como bien dijo Hugo, muchas controversias, muchas disyuntivas, inclusive no solamente dentro del ámbito del hospital, con otros colegas, otros asistentes tal vez, inclusive dentro del mismo servicio también, ¿no? Que tenemos ciertas discrepancias y eso nos ha obligado pues a hacer una revisión y poder determinar, ¿no? Sobre este tipo de enfermedad que es la infección por citomegalovirus, cuándo tratar. Entonces, sin más preámbulos, ya vamos a narrar la historia de dos pacientes ya que tienen infección congénita por citomegalovirus. ¿Ya? Y lo que tenemos que tener presente acá, ¿no? Para poder nosotros responder a esa pregunta que nos ha llevado pues a hacer una investigación, una revisión, ¿no? Es en qué tipo de pacientes, digamos, amerita dar un tratamiento y en qué tipo de pacientes no. Entonces, sí me gustaría mm, si no, a través del chat de repente, podrían opinar, ¿no? Si ustedes tuviesen al frente a estos dos pacientes y solamente tuviesen un tratamiento completo para citomegalovirus, ¿a cuál de estos dos pacientes le darían tratamiento? Entonces, eh, pero para poder responder esto, quizás a primera vista lo podrían hacer sin mayores datos, solamente el dato de decirle que es congénito. Ya, tenemos que tomar decisiones basadas, ¿no? en evidencia, ¿no? Porque la moda siempre va a ser la evidencia y el beneficio. ¿Quién de los dos pacientes se va a beneficiar más con un tratamiento? Entonces, para eso necesitamos saber la edad, ¿no? La edad de ambos pacientes, ¿no? El primer paciente, por ejemplo, tiene 5 meses. El segundo paciente tiene 2 meses. Parece un poquito más, ¿no? Pero también tenemos que saber cómo es el antecedente de la infección. Para eso tenemos que determinar realmente si ha infectado, en qué momento del embarazo. En el primer trimestre, en el segundo trimestre, o de repente en el último trimestre. Y también tenemos que saber si es que pudo haberse infectado también en el momento del canal del parto, ¿no? O a través de la lactancia materna. Entonces, es importantísimo para nosotros poder responder esta pregunta, hacernos varias preguntas, no una sola pregunta, sino varias preguntas. Y en relación a eso, vamos a seguir preguntándonos, ¿qué síntomas tiene? ¿No? Probablemente tenga pues una malformación, ¿no? Del sistema nervioso central, de repente una hipoacusia neurosensorial bilateral, que puede ser leve, moderada o profunda tal vez, ¿no? De repente puede tener una retinitis, ¿no? Entonces, es necesario conocer qué síntomas asociados a esta infección presentan los pacientes para nosotros poder decir a quién le damos. Todavía nos estamos quedando con la duda. Yo sé que ahorita ustedes, si de repente están ya cambiando de parecer, si es que en un momento dijeron, no, yo le doy al primer paciente, y algunos dicen, no, creo que mejor al segundo. Entonces, quizás un paciente tiene una hipoacusia neurosensorial leve, ¿no? Que de repente puede no ameritar un tratamiento. El examen físico es importantísimo, ¿no? El examen físico. Si cursa de repente, pues, con un tipo probablemente patomegalia, esplenomegalia, de repente está ictérico, de repente está anémico, entonces, o de repente hay un retardo de desarrollo psicomotor. Entonces, todas estas características nos van a tener que orientar para finalmente decidir, ¿no? A quién voy a tratar. Por otro lado, también tenemos que hacer analítica, ¿no? Entonces, de pronto necesitamos saber cómo está su serología, qué utilidad tiene la serología, ¿es importante o no solicitar la IgM, IgG?
O de repente PCR, ¿no? Que ahorita está de moda, ¿no? Ustedes piensan, doctor, puede tener infección por citomegalovirus. Ah, entonces pídele carga viral, ¿no? Ya se han acostumbrado, ¿no? A pedirle carga viral de manera, pues, rutinaria, podría decir, ¿no? Todo paciente tiene moco, estornudo, tos, entonces pídele carga viral para citomegalovirus, ¿no? Y de pronto nos sale un valor, ¿no? Que sale de repente 230 o 500 copias, ¿no? Y finalmente no sabemos qué hacer con esa carga viral. Llamamos al infectólogo para que él decida, ¿no? Y con mucha pena tenemos que decir, pues no, realmente no amerita porque no hay una relación o una correlación de lo que de pronto tiene tu paciente, ¿no? Con la carga viral que ha solicitado. ¿Cómo está el hemograma, los exámenes bioquímicos, ¿no? Principalmente, ¿hay neutropenia o no hay neutropenia, ¿no? Que es una de las características importantes, ¿no? De esta infección. ¿Tiene trombocitopenia o no? Entonces, sea con un síndrome colestásico, tal vez, por citomegalovirus, o de repente también puede tener otro tipo de infecciones, ¿no? Hemos visto también coinfecciones de citomegalovirus con toxoplasma, coinfecciones de citomegalovirus con sífilis. Entonces, necesitamos conocer todos los detalles, ¿no? Todas las enfermedades, digamos, adyacentes y el comportamiento, ¿no? Para nosotros poder filiar. Doctor, tiene hipertransaminasemia con ictericia y tiene una carga viral de 100, ¿no? Con serología IgG para citomegalovirus. ¿Será realmente una infección? Entonces, eso es lo que tenemos que, ese es el objetivo, ¿no? De esta charla, poder dilucidar, ¿no? Si, y respondernos, ¿es una infección por citomegalovirus o estamos hablando de una enfermedad por citomegalovirus que puede ser también congénita o adquirida? ¿Qué estudios de imágenes tiene, no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando han estudiado para ingresar a la residencia, ¿no? De hecho, que han tenido que revisar la infección por citomegalovirus y quizás lo que puedan recordar son las calcificaciones, ¿no? Periventriculares. ¿Pero es específico de citomegalovirus estas calcificaciones o no es específico? ¿Y qué otro tipo de problemas también da el citomegalovirus? Ventriculomegalia tal vez, bisencefalia, prosencefalia. Entonces, también tenemos que saber cuáles son las manifestaciones, ¿no? de estas enfermedades neurológicas en relación al citomegalovirus, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque finalmente vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Con base a estas imágenes, si es que amerita o no amerita dar un tratamiento. Bueno, solo por si acaso, ¿no? Hemos hecho la revisión de estas fuentes. Les recomiendo, si ahorita tienen su celular a la mano, escaneen el código QR, que es un pequeño regalo para ustedes. Es el Redbook 2021-2024, ¿ya? De donde también hemos tomado, pues, esta fuente para poder conversar con ustedes, ¿ya? Entonces, aprovechen ahorita, abran su celular, dejen de chatear, ¿ya? Y, aunque sea, tomen una foto del código QR, ¿ya? Porque eso solamente hoy día lo voy a tener aperturado. Así que aprovechen, es un Redbook, bueno, es digital, no sé si será pirata, no sé, pero es del 2021, ¿ya? Entonces aprovechen en 5, 4, 3, 2, 1, 0, listo. ¿Qué cosa es el citomegalovirus? Es un virus ADN, ¿no? Que pertenece a la familia de los herpes viridae, ¿no? Específicamente el tipo 5. Solamente no voy a fastidiarlos, ¿no? Con estructuras moleculares ni nada de eso. Solamente quiero que recuerden estos datos, que hay proteínas de envoltura que también se utilizan, ¿no? Para hacer diagnóstico del famoso antígeno PP65, que en algunos de los hospitales lo utilizan. Quizás el problema de esto es la sensibilidad, ¿no? Y la famosa carga viral, ¿no? O prueba molecular, que es el PCR en tiempo real, ¿no? Que mide pues el genoma viral, ¿no? Que sirve para hacer diagnóstico. Nada más. Y que el citomegalovirus pues causa muchos destrozos,
¿no? Digamos, coloquialmente podríamos decir que se comen los oídos, ¿no? De los pacientes, se come el cerebro, ¿no? E inclusive puede implicar una enfermedad mortal, ¿no? En los niños. Es una infección ubicua, está en todo el mundo. La primera causa de pérdida auditiva neurosensorial no hereditaria, ¿no? O en otras palabras, de origen infeccioso y puede causar discapacidades de desarrollo neurológico a largo plazo. Es importante recordar estos conceptos ya y tenerlos sí o sí a la mano. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos son necesarios o son importantes para decidir y determinar el objetivo del tratamiento. En algún momento yo estoy segurísimo, si han rotado conmigo, yo les he comentado de que los objetivos de dar el tratamiento, ¿no? Para citomegalovirus principalmente es uno, prevenir la progresión de la hipoacusia neurosensorial y el otro es disminuir la progresión, ¿no? Del retardo de desarrollo psicomotor, ¿no? Son los objetivos del tratamiento. Principalmente ¿en qué? En citomegalovirus congénito, porque también, como les había mencionado, en pacientes, ¿no? Que esto solamente es para manifestar la prevalencia, ¿no? No voy a ahondar en eso, pero también es importante tener presente que los pacientes prematuros, ¿ya? Los pacientes prematuros no obligatoriamente van a desarrollar, ¿no? Estas secuelas, ¿no? Esta hipoacusia neurosensorial, ni tampoco van a estar afectos, ¿no? A tener un retardo de desarrollo psicomotor, sino más bien estos pacientes prematuros, ¿no? La infección por citomegalovirus puede manifestarse como un cuadro séptico, ¿no? Con, digamos, compatibles pues, con cuadro itérico, pueden hacer esofagitis. En forma general, pueden hacer compromiso de órgano sólido, pueden tener hepatitis, esofagitis, colitis, ¿no? Encefalitis por citomegalovirus. Entonces, es una de la, digamos, de las poblaciones que cuando tenemos una sospecha, ¿no? Y vale la pena, ¿no? Hacerle el estudio. No necesariamente dentro del contexto de Torch, ¿no? Si definitivamente yo he hecho un diagnóstico, ¿no? Prenatal, vale decir, he demostrado tal vez una cero conversión materna, ¿no? De la IgG, ¿no? Porque la cero conversión hablamos de la IgG, ¿ya? O tal vez hemos realizado un test de la avidez de la IgG, ¿no? En la mamá, eh, y tenemos un prematuro, ¿no? Compatible con una enfermedad por citomegalovirus, sí o sí van a necesitar un tratamiento. Pero yo estoy hablando de aquel prematuro que es asintomático o sintomático leve, que de repente desarrolla una reactivación de citomegalovirus en el contexto de una encefalitis, una neumonitis, etcétera, etcétera, lo que ya mencioné, ¿no? Entonces, la prematuridad, ¿no? Como factor de riesgo, al igual que la inmunodeficiencia, el uso de corticoides, pacientes que son trasplantados de órganos sólidos, ¿no? Entonces, estos pacientes también, a pesar de no ser, de repente, no tener una historia de prenatal de infección por citomegalovirus, requieren un tratamiento, ¿no? Por su propia condición. Entonces, básicamente, eso es para que recuerden, ¿no? Cómo es que el virus infecta la célula, cómo produce cambios en el ADN, cómo se multiplica, y también para tener en cuenta de que una de las células reservorio de esta infección también son los leucocitos. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de una infección congénita por citomegalovirus? Ya había mencionado, por la seroconversión materna, ¿no? Hablamos de una infección prenatal, pero también en el feto, ¿no? Sobre todo haciéndole pues un control ecográfico, donde podemos observar ventriculomegalia, zonas de hemorragia tal vez cerebral, hepatoesplenomegalia. Entonces, y no solamente ecográfico, sino también podríamos hacerle una amniocentesis a partir de la semana 20 y le vamos a solicitar pues un PCR en tiempo real, ¿no?
para hacer el diagnóstico de CMV congénito. Pero por lo general no se hace de manera rutinaria. ¿Por qué? Por el riesgo de aborto, ¿no? Entonces, si una gestante le dice, señora, voy a hacerle este procedimiento a su bebito, pero hay un riesgo de aborto, definitivamente las mamás no van a aceptar, ¿no?, este tipo de procedimientos. Pero está descrito, ¿no?, como una forma de diagnóstico de citomegalovirus durante la gestación. Luego ya, pues, al momento del nacimiento, se le puede tomar muestras de orina, sangre, saliva, líquido cefalorraquídeo, dentro de las primeras 2 semanas de vida, ¿no? Últimamente en el Red Book, ¿no? Se menciona, pues, dentro de las 3 primeras semanas de vida. Ya le dieron una semanita más, ¿no? No he colgado por ahí un artículo, pero que también lo estaba revisando, y era en relación, pues, a las oportunidades perdidas de inicio de tratamiento, que también yo les voy a mencionar a qué se refiere esto. Luego tenemos la detección del virus en orina mediante el cultivo vial, que es el diagnóstico más utilizado por su rapidez, pero este tipo de diagnóstico ha sido desplazado por el PCR, ¿no? Por el PCR, que, como ya había mencionado, se puede hacer tanto en orina, en sangre, en saliva o líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Eh, la muestra ideal para hacerle PCR, ¿no? Algunos mencionan, por ejemplo, la saliva como una muestra que podría tener una alta sensibilidad, casi alrededor del 97-98% de sensibilidad, pero también puede verse influenciado, ¿no?, por la leche materna, ¿no? O sea, la saliva puede estar contaminada, no contaminada, sino la saliva puede estar con restos de leche materna, ¿ya? Y al momento de la toma de la muestra pueden también alterar los resultados no obligatoriamente relacionar, ¿no?, la carga viral, ¿no?, con la infección, ¿no?, por citomegalovirus. Cosa que no se vería tanto con un examen de orina, ¿no? Pero el virus también se elimina por la orina, ¿no? Entonces, es tanto así que digamos que este virus tiene, digamos, una depuración, una eliminación renal, que uno de los factores de riesgo importantes, ¿no? Sobre todo son las trabajadoras de las guarderías, ¿no? Donde tienen que cambiar el pañal. Entonces, si hay una gestante que no ha tenido, digamos, de pronto una infección, ¿no? Eh, Puede ser, digamos, y tiene este tipo de trabajos, ¿no? Definitivamente se le tiene que informar, ¿no?, que tendría, pues, un riesgo importante de que su gestación pueda verse, digamos, afectada por este virus. Mm, la sangre, digamos, realizar PCR en sangre es lo que hacemos rutinariamente, pero tiene una sensibilidad importante, alrededor de 60, 70, hasta 80%, ¿no? Pero quizás dentro de las muestras, ¿no?, la saliva y la orina son las más fiables, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de citomegalovirus congénito. Y fuera del periodo neonatal, ya había mencionado que dentro del periodo neonatal tenemos un tiempo de oro que son las 2 o 3 semanas iniciales de vida. Después del mes de vida ya es muy difícil poder distinguir si estamos frente a un CMV congénito o adquirido. Entonces, fuera del periodo neonatal, el único método para distinguir ambas infecciones es realizar un PCR para CMV en el papel filtro del tamizaje neonatal. También es útil, pero también tiene una sensibilidad no muy alta, no llega al 60% máximo. Entonces, ¿qué significa? De que un resultado negativo tampoco nos va a descartar, ¿no?, una infección por CMV. Entonces, dentro de la evaluación, tenemos que hacer un examen físico completo, una evaluación neurológica estructurada, solicitarle, pues, exámenes, ¿no? Por ejemplo, un hemograma, que es lo que yo tendría que observar en un hemograma. Cuando a mí me hacen la consulta, yo digo, a ver, ¿cómo está su hemograma? Doctor, tiene neutropenia. Ah, ya, ya, ya. Ya, pues ya yo estoy ya parando las antenas, neutropenia. Doctor, está con plaquetopenia. Ah, ya, ya. ¿Y cómo está su bioquímica, sus transaminasas, no? Yo busco ya signos, yo estoy buscando ya los signos, ¿no?, que están asociados a la infección por citomegalovirus. No solamente es pedir el hemograma rutinariamente, ¿no?, para ver qué sale, no.
yo ya estoy buscando para poder justificar o no el uso del tratamiento. Serologías para citomegalovirus, ¿no? El IgM o el IgG, ¿ya? ¿La serología es útil o no es útil para hacer el diagnóstico? Eso es lo que también yo tengo que preguntarme y me tengo que responder, ¿ya? La serología IgM, ya para citomegalovirus, el problema es que me puede dar un falso positivo. Ese es el problema. Por eso es que usualmente tenemos que mirar con pinzas si es que tenemos una serología IgM. Acuérdense que el IgM no atraviesa la barrera placentaria. Por lo tanto, si tengo un paciente que tiene calcificaciones, ¿no?, demostradas por una ecografía transfontanelar y quizás tiene pues una retinitis en un fondo de ojo y tiene serología IgM, entonces recién le doy el peso. Pero si solamente tiene IgM sin ningún tipo digamos, manifestación clínica, tengo que, aún así yo no puedo decir es una infección por citomegalovirus. Algo que siempre yo repito en la visita y nunca me cansaré de repetir es que nosotros vamos del paciente hacia los exámenes. No es al revés, ¿no? Doctor, tengo acá una IgG para citomegalovirus. ¿Tiene o no tiene? Yo te voy a responder no sé. Y no sé por qué, porque no me has contado la historia de tu paciente. Primero es el paciente, primero es la manifestación clínica, ¿no? Primero es la sospecha clínica y después recién veo si es que el examen corresponde o no a ese, o muchas veces es o no es del paciente también. A veces nos traen serologías y es de otro paciente. Entonces, primero vamos con el paciente y después ya vemos la... Como les estaba comentando en un inicio, no es lo mismo decir una infección que enfermedad por citomegalovirus. Muy bien, luego tenemos pues el PCR, la carga viral que ya ustedes suelen pedir. También se puede pedir PCR para CMV en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Su fondo de ojos, su PEA, ¿no? Es importantísimo PEA, por si acaso. A veces yo le digo, y ya tiene su PEA, porque primero le piden carga viral y después ya tiene su PEA. Me dice, no, doctor, recién le van a dar cita. Pero si sospechas, primero pídele un PEA, ¿no? Porque finalmente nosotros no tratamos el número de carga viral. Sí es cierto, tenemos un número que tenemos que tener presente. Algunas literaturas dicen más de 5.000, otras dicen más de 12.000, otras más de 17.000, ¿ya? Pero más que el número es ver la manifestación clínica y la sospecha clínica y el beneficio del tratamiento. Entonces también se le puede hacer una ecografía cerebral para ver las famosas dilataciones ventriculares, más calcificaciones. ¿Y por qué se producen las calcificaciones periventriculares? Porque el citomegalovirus ocasiona, digamos, vasculitis, ¿ya? Ocasiona vasculitis a ese nivel. Luego tenemos que ver, pues, si tiene un electroencefalograma, si tiene resonancia, etcétera, ¿no? Entonces, en el examen también tenemos que ver, pues, en relación por órganos, ¿no? Si tiene, pues, ictericia, petequia, púrpura. Ya había mencionado, en realidad, en relación al sistema nervioso central, si hay coriorrectinitis, convulsiones, ventriculomegalia, lactancia, o si hay trastornos severos, etcétera, ¿no? Es frecuente que a nosotros nos pidan por elevación de las enzimas hepáticas o hiperbilirrubina directa, compatible con un síndrome colestásico, ¿no? O que puedan hacer trombocitopenia, anemia, hepatomegalia, etcétera, ¿no? Entonces es un paciente con una infección congénita por citomegalovirus, ¿no? Entonces vemos como también puede haber un infiltrado a nivel dermatológico, ya lo que ustedes conocen, ¿no? Las infecciones también de las calcificaciones, la retinitis, ¿no? La ictericia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar esto, ¿no? Queremos evitar la hipoacusia neurosensorial, que es totalmente prevenible, ¿no? ¿Y de qué depende esto? Depende de la oportunidad y depende de la sospecha clínica. Algunos estudios, ¿no? El cual se puede observar sobre lo que es las altas cargas de citomegalovirus, ¿no? Y las secuelas, ¿no?
que pueden darse en pacientes sintomáticos o asintomáticos durante una infección primaria, ¿no? Y dentro de ese estudio, por ejemplo, me pareció interesante que se había hecho de que cuando se lograba en los pacientes asintomáticos, recién nacidos asintomáticos, se determinaba una carga viral más de 12.000 copias, tenían más probabilidad de experimentar secuelas relacionadas con el citomegalovirus, ¿ya? Y que el riesgo de déficit de audición aumenta con una carga viral de sangre más de 17.000 copias. Entonces, para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 2 veces el valor mínimo aceptado, que son 5.000, ¿no? Para decir sí, tiene un riesgo de que este paciente pueda desarrollar una hipoacusia neurosensorial. En este otro artículo que he revisado es la utilidad de la técnica de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real en el diagnóstico de infección congénita y postnatal por citomegalovirus, ¿no? Obviamente esta técnica tiene que ser considerada como referencia al gold estándar, y ya les había mencionado que el cultivo, ¿no? Celular que era el Luxel, ya se estaba dejando de lado, ¿no? Y que este PCR permitiría realizar un cribado de infección, sobre todo a grandes poblaciones, en tanto que pueden darse de forma congénita o postnatal. Nuevamente habla sobre el rendimiento, ¿no? De las pruebas de la reacción en cadena de polimerasa, nos hablan un poco de la sensibilidad, ¿no? Y la especificidad, ¿ya? Entonces, era más adecuado para diagnósticos, digamos, de cribado, ¿no? Sobre todo en los pacientes que ya hemos perdido la oportunidad de hacer un diagnóstico precoz dentro de las primeras 3 semanas. Nuevamente, este es un estudio donde compara, ¿no? Los estudios de PCR, tanto en orina, en saliva, ¿no? Y determina que la saliva, digamos, puede tener una buena sensibilidad, pero como les había comentado, de que también con la presencia de leche materna podría, pues, alterarnos el resultado. Entonces, otros estudios, bueno, este es una información de Pediatrics Review, donde ya podemos ver el tratamiento, ¿no? El tratamiento con ganciclovir, valganciclovir, foscarnet, sidofovir. Ya, sobre todo, pues, hay que tener en cuenta, ¿no? Ya sé que ustedes, en sus servicios están manejando tanto ganciclovir como valganciclovir, pero quizás lo que siempre les hago recordar es que hay que tener cuidado, sobre todo con los efectos adversos, ¿no? Particularmente, ¿cuál es la neutropenia, ¿no? Entonces, una neutropenia menos de 200 obliga inclusive a suspender el tratamiento, ¿no? Eh, ¿Hasta cuánto podemos tolerar o mantener, ¿no? El tratamiento con ganciclovir o valganciclovir sin necesidad de suspender hasta un valor de 750? Pero muchas veces si ya estamos en 750, ya nosotros vamos reduciendo la dosis para poder mantener el tratamiento lo más prolongado posible, que varía según las guías, ¿no? Según las guías varía, usualmente son 6 semanas de tratamiento, ¿no? Inclusive en algunas revisiones, en infecciones por CMV, el tratamiento están pausando hasta unas 3 semanas, sobre todo, no de la manera congénita, sino de la manera adquirida. Sidofovir y foscarnet, básicamente el problema de ellos es la nefrotoxicidad, y el foscarnet principalmente está en relación a trastornos, sobre todo pues con el calcio y el magnesio. En relación a valganciclovir, ¿no? Para las formas pues sintomáticas, eh, es importante recordar que el tratamiento, ¿no? Como parte de la indicación, digamos, del uso de ganciclovir o valganciclovir es para los pacientes que tienen síntomas leves o moderados. Antiguamente se decía, pues los asintomáticos no deberían recibir tratamiento, ¿no? En la última revisión también dicen, los que tienen síntomas leves tampoco deberían de recibir tratamiento. Básicamente se estaba reservando el uso de ganciclovir o valganciclovir para las formas severas. Pero hay que tener en cuenta algo. Si bien es cierto, el valganciclovir con el ganciclovir tienen la misma biodisponibilidad, pero en los pacientes que tienen, por ejemplo, una colitis
por CMV, el manejo de elección sería ganciclovir, no valganciclovir. Obviamente por las razones de la absorción. Luego tenemos pues Foscarnet, sobre todo lo que ya les había mencionado, ¿no? El problema que, digamos, que nos ofrece, que se presenta sobre todo con los niveles de calcio y magnesio. Acá podemos ver, ¿no? Cómo es que con el inicio de Foscarnet los niveles de calcio y magnesio se vienen al piso. Ya, nuevamente, acá podemos ver cómo es que a medida que y eso es diario, ¿no? O sea, el seguimiento ha sido diario, donde se puede observar, ¿no? El problema más importante, nefrotoxicidad y alteración del calcio y magnesio, sobre todo en niveles bajos, ¿no? Entonces acá también podemos ver, ¿no? Es básicamente lo mismo. Entonces, obviamente, cuando tenemos un paciente con citomegalovirus y tiene una indicación, el uso del tratamiento con ganciclovir y valganciclovir disminuyó, ¿no? El ADN de carga viral y hizo indetectable. Y además, ¿no? Se menciona que hay un buen pronóstico de los pacientes que sí ameritan y sí requieren el uso de este tratamiento. ¿Cuándo no tratar? Eso también nos ayuda a decir. Cuando no damos, digamos, ganciclovir o valganciclovir, cuando tenemos una sordera bilateral profunda, cuando obviamente hay problemas renales, porque sabemos que estos medicamentos, estos antivirales, ocasionan problemas renal, efectivamente, o cuando hay una afectación estructural grave, ¿no? En la neuroimagen. El uso de las inmunoglobulinas, sí, definitivamente, sí es cierto, al principio de una terapia con inmunoglobulinas específicas es compatible o comparable con una inmunización pasiva, pero actualmente, ¿no? Se está postulando el uso de inmunoglobulinas asociadas a ganciclovir. Entonces, que está dando muy buenos resultados en relación al tratamiento con CMV. Entonces, en la actualidad el tratamiento de infección congénita por CMV solo se puede dar en otros con toxicidad grave, como uso compasivo, ¿no? Aquellos, por ejemplo, doctor, digamos, paciente tiene 6 meses, 7 meses, ¿no? Amerita el tratamiento, ya creo que hemos respondido, ¿no? Entonces, salvo que de manera compasiva o que entre algún tipo de estudio, estaría indicado el uso de estos medicamentos. Básicamente es hablar nuevamente de un estudio, un ensayo clínico, del uso, pues, de infección por CMV, ¿no? De la inmunoglobulina. Ya mencioné de que la utilidad es cuando se asocia, ya principalmente, ya la inmunoglobulina asociado al ganciclovir o al ganciclovir. Ya, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de tratamiento de niños con citomegalovirus congénito? Un recién nacido menos de un mes que sea sintomático y que pueda tener alguna afectación del sistema nervioso central, microcefalia, alteraciones de la prueba de neuroimagen, que tenga un PCR positivo en LCR, alteraciones citoquímicas en el LCR, coriorretinitis, sordera neurosocial y convulsiones, ¿no? Ahí está con su nivel de evidencia, 3B. Un recién nacido, menor de un mes de edad sintomático, pero sin afectación del sistema nervioso central, pero con un deterioro multisistémico, riesgo vital. También esto es importante, ¿no? Y eso que aplica no solamente a un recién nacido de un mes, sino también a los que hacen digamos, infección por CMV postnatal y además que tenga algún grado de inmunosupresión, ¿no? Un recién nacido con afectación monosintomática, sin afectación del sistema nervioso central. También tiene una recomendación C3. Lactantes menores de 6 meses con CMV sintomático diagnosticados retrospectivamente fuera del periodo neonatal, ¿no? Es controversial.
Luego, lactante de 6 meses a 1 año de edad con hipoacusia progresiva, ¿no? Siempre y cuando tenga, ya habíamos mencionado, una hipoacusia leve, leve, moderada. Pero si es una hipoacusia neurosensorial severa, bilateral, no estaría indicado. ¿Ya? ¿Cuándo no? No recomendado, lactantes mayores de 1 año de edad, ya lactantes neonatos, lactantes asintomáticos. Se tiene que hacer seguimiento, lógicamente que tiene que ser evaluado pues por otorrino para hacerle PEA, neurología, oftalmología para hacerle fondo de ojo, rehabilitación, ya, es el nivel de evidencia 2A. ¿La lactancia materna se debe contraindicar? No, no se debe contraindicar la lactancia materna. ¿Y por qué razón? Porque dicen, doctor, pero si usted está diciendo de que en la leche materna está el virus, porque además del virus, se le está pasando anticuerpos contra el citomegalovirus. Por lo tanto, no es una contraindicación, ¿no? La lactancia materna en este contexto. Ya, nuevamente, hacer la rehabilitación, seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, ¿a quién trato? ¿Ya tiene su respuesta? Ya, a este paciente, ¿no? El paciente el que más se va a beneficiar.